Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a los que os incorporáis al Congreso en esta jornada de tarde. Vamos a arrancar después de esta pausa para la comida en la que hemos tenido tiempo para reflexionar sobre todos los temas que se han tratado esta mañana y lo vamos a arrancar con la Fundación Blanca. La Fundación Blanca es la primera entidad en España que ofrece un acompañamiento psicológico y profesional real a los deportistas de élite en todas las etapas de su vida. El nombre de la Fundación es un cariñoso recuerdo a Blanca Fernández Ochoa, una de las deportistas más importantes de nuestra historia, la primera mujer española en conseguir una medalla olímpica femenina para España en unos Juegos Olímpicos y única en esquí alpino hasta el momento. Por ella, por su legado y por el de otros muchos deportistas que no tuvieron herramientas de apoyo y acompañamiento personal, nace la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista. Quiero recordar para ello, para hablar de la Fundación Blanca, tenemos con nosotros hoy a Nuria Garatachea, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad de Zaragoza, directora de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, y a Lola Fernández Ochoa, presidenta de la Fundación. Cuando queráis. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer estar aquí en San Sebastián, esta ciudad tan maravillosa, Donosti. La verdad es que cada vez que Cristina Gallo me llama, o Echane, o bueno, lo dejo todo y vengo. Pero además, ya solo por el ratito que he pasado en la comida con mi querida Olga Biza, merece más que de sobra estar aquí. Bueno, he venido a contaros un poco qué es la Fundación Blanca. Como bien os ha adelantado, esta fundación nace cuando fallece mi hermana Blanca por suicidio. Después de este duelo tan dramático que podréis imaginar que pasó toda la familia, pues decidimos hacer pues una fundación un poco pues por lo que creíamos que habíamos pasado todos los hermanos. De 8 hermanos somos 6 olímpicos, todos hemos tenido ese momento tan duro, ¿verdad, Abraham?, de la retirada del deporte, y entonces pensamos que teníamos que tomar partido, ¿no? Decidimos montar esta fundación con el firme propósito de ayudar a los deportistas, sobre todo deportistas de élite, en su retirada. No solo en la retirada, sino también cuando están en activo en el tema de salud mental, que sigue siendo un tabú y un estigma tremendo, ¿no? Eso de pedir ayuda a un deportista como que no entra dentro de los cánones de lo normal, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho con la fundación? Es que me he pasado. Vale, esta. Bueno, este es la Fundación Blanca, el logo de la fundación, por supuesto, es la firma de mi hermana. Bueno, ¿qué hacemos con la Fundación Blanca? Pues tenemos varias líneas de actuación. Estamos con el tema de la investigación, que luego vendrá mi compañera Nuria para hablaros. El apoyo psicológico, como os estoy contando, intentar darle visibilidad, normalizar y concienciar al deportista, y no solo al deportista, a las instituciones, a la sociedad en general, de la importancia que tiene pedir ayuda, ¿no? Bueno, intentamos darles asesoramiento, a muchos les hemos dado becas para estudios y bueno, formación, e intentar también, muchos nos llaman a la fundación pidiéndonos apoyo laboral, ¿no? Qué difícil es. Bueno, pues cosas que hemos estado haciendo con la fundación. Lo primero que hemos hecho ha sido intentar, bueno, cuando fallece Blanca, en el tanatorio vinieron muchísimos deportistas, todos me contaron, ese día fue cuando dije, hay que hacer algo. Por los momentos tan difíciles que habían pasado, ¿no?, cuando se retiraron. Así que decidimos hacer un pequeño documental hablando de la salud mental en el deporte, que la gente se cree que todos los deportistas son héroes y que no pueden estar mal o nunca han estado mal, ¿no? Se supone que tienen éxito, tienen una vida solucionada, nada más lejos de la realidad. Bueno, hicimos un documental. En él hablan 20 deportistas, campeones olímpicos, Ruth Beitia, Carlos Sainz, bueno, ahora veréis un pequeño tráiler. Y con este documental, bueno, fue un estreno tremendo en Madrid, fue maravilloso. Y bueno, ahora os voy a poner el pequeño tráiler, a ver si... Ah, perdón, es que soy de Cercedilla, no... ¿Dónde le doy? ¿Ha arrancado? No. Cristina. Es un minuto de tráiler, no nos lleva. Ahora. Todos los otoños nos hacían lo mismo. A ver dónde está Blanca. Es que Blanca un día nos va a dar un disgusto. Dije, no puede ser.
La rogué muchas veces que no lo hiciese. Lo hizo. Entonces te das cuenta de la fragilidad de personas sometidas a muchísima presión, pero sin embargo con la vida pues a veces no somos capaces. Hemos perdido a grandes deportistas por no saber canalizar el deporte en sí. La soledad del deportista es muy difícil de ver. No puedes con todo, es todo demasiado. Maduras en aspectos profesionales antes que en aspectos emocionales. Muy bien, Carlos. La responsabilidad de un padre es difícil y hay que vivirla en primera persona. Nunca les pregunten si han ganado, nunca les pregunten si han perdido. No, directamente, ¿has disfrutado? El legado mejor que le puedo dejar a mi hijo es que él escriba su propio libro de vida. Yo creo que habría que educarlos en cómo quieres ser, cómo quieres vivir tu vida. ¿Y cuándo piensas ser una gran campeona? Pues cuando sea mayor. Siempre más y mejor, siempre más y mejor. Entonces parece que no puedes estar mal. Pero en el momento que planteas un problema psicológico, les cuesta muchísimo entender que también es parte del trabajo. Yo creo que el tabú está más a veces en el entorno del deportista que entre los deportistas. En aquella época conseguimos muchas cosas para nuestro país y nos faltó alguien que nos ajustara un poco los fusibles, ¿no? Tenemos ahí una asignatura pendiente. Todos necesitamos esa ayuda. Hay que romper ya el estigma. La nieve es blanca y me pusieron así. Bueno, con este es el pequeño tráiler del documental que se llama El viaje, la medalla de la salud mental, que lo podéis ver en RTV Play o nuestra plataforma en la Fundación. Hicimos una gira por toda España, por muchos centros deportivos. Bueno, la verdad es que yo creo que a través del deporte se llega mucho más fácil a la sociedad, con lo cual, pues bueno, fue un éxito de viaje. Otras cosas que hacemos con la Fundación, que ha sido también un éxito, hemos hecho un acuerdo y tenemos un teléfono 24 horas al día, 7 días a la semana para aquellos deportistas de élite que necesiten pedir ayuda, que tengan ese momento de ansiedad o que estén en un momento crítico. Pueden llamar, completamente gratuito, completamente anónimo. Y la verdad es que bueno, hicimos un acuerdo con el CSD, que ellos pusieron el nombre, nada más. Ahí lo dejo. ¿Qué más hacemos? Pues bueno, hacemos talleres. Hemos hecho un acuerdo con la Liga de Fútbol para hacer talleres a los futbolistas, que se supone que todos pensáis que son personas que lo tienen todo, ¿no? Que están, bueno, pues os puedo asegurar que tienen, pobres, tantas pedradas como los demás. En estos talleres hacemos 2 talleres. Uno de salud mental, que viene con nosotros un chico de aquí, de San Sebastián, de Donosti, Utsai Gurruchaga, que hace pues, un monólogo muy divertido de lo que él ha pasado, ¿no? Y luego viene otro taller que lo hacemos con Carlos Marchena, que fue campeón del mundo cuando ganó España en la selección, y les cuenta a los futbolistas lo que les va a pasar el día que se retiren. No se lo creen, la verdad es que no se lo creen, pero él les cuenta, ¿no? Con gracia, es sevillano, lo cuenta con un poquito de gracia, pero les dice lo que les va a pasar, ¿no? Pues que el día que se acaba, pues ya no te dejan entrar en un restaurante sin reserva, ya no te piden fotos, ya no te... Bueno, de hecho, él cuenta que su primer trabajo le dieron 1.200 euros al mes a un campeón del mundo de fútbol. O sea, que tiene dinero para enterrarnos a todos. Bueno, la verdad es que son talleres preciosos y que, bueno, que la verdad es que estamos yendo, espero que podamos venir a la Real Sociedad, pero bueno, esto no depende de mí. Estos son los talleres de la Liga. Más cosas. Hemos hecho una escuela de comentaristas deportivos con muchos deportistas en los que estamos intentando, pues bueno, aquellos deportistas que se están retirando, pues darles esas herramientas junto con Televisión Española, pues bueno, de cómo tienen que intentar, pues eso, compaginar un poco, ayudar, ¿no? al periodista en este caso, porque con los conocimientos que tiene un deportista, pues bueno, si tienes un profesional al lado que te enseña un poquito, la verdad es que son mucho más amenas, ¿no? Las retransmisiones. ¿Qué más? Pues bueno, hemos hecho muchos foros, por supuesto, congresos, hablando de la salud mental, por supuesto. Y, bueno, premios nos han dado, pues, por suerte, pues bueno, tenemos también donativos de empresas y de federación nos han dado algunos donativos. Y yo no quiero enrollarme más porque lo interesante viene con la cosa que yo
cuando monté la fundación, lo primero que hice fue meterme pues, en Internet, ¿no? A ver qué datos había sobre el deporte, sobre los deportistas y sobre la salud mental, cómo estaba el deportista, ¿no? Y es que no había absolutamente nada en España, no había ningún dato. Y ahí fue cuando dije, tengo que hacer algo, un estudio pues como bien montado, ¿no? Bien hecho. Así que pues después de tener varios novios, decidí casarme con la fundación, con la Universidad de Zaragoza y fue con ellos con los que hemos hecho esta cátedra, que ahora Nuria os va a traer los primeros estudios y que creo que van a ser muy interesantes. Así que nada más, os dejo con la lista de la fundación, que es Nuria Gratachea. ¡Hala! Una dice que soy la lista, pero ella es la simpática, la guapa. Hacemos buen tándem, creo que tenemos bastante buen equilibrio. Está. Ahí queríamos llegar. Bueno, no sé dónde estás, Cristina, pero hemos empezado como 10 minutos más tarde. Entonces espero que nos des 10 minutos más, a ver si tenemos tiempo, pero a las 5, eso sí, hemos terminado. Como no es una buena hora, que son las 4:20 de la tarde, la organización me ha pedido que si alguien ve que su compañero de al lado está cabeceando, le puede meter el codo para que espabile. Está totalmente permitido, ¿vale, Olga? Por si acaso, ¿eh? Venga, bueno, pues un auténtico placer estar aquí hoy y muchísimas gracias a la organización del Congreso por poder presentar nuestra iniciativa junto con la Fundación. Se crea la cátedra principalmente por el impulso, el corazón y toda la emoción que pone Lola en ello y también con la participación del Gobierno de Aragón, que también nos impulsa y nos apoya. ¿Qué hacemos en la cátedra? Pues lo que hacemos es promover el bienestar emocional desde los apartados o los pilares fundamentales que tenemos en la universidad, que es por el principal pilar, que sería la investigación, generar nuevo conocimiento científico, que en España y en este sector deportivo que todos conocéis, pues es muy importante porque, iba a decir muchas, yo diría que la mayoría de las políticas deportivas que hay en España, muchas no se hacen basadas en la evidencia. Hacemos formación, universidad, formación, y luego también divulgación, que es la transferencia de ese conocimiento a la sociedad y a todo el sector deportivo. En cuanto a divulgación, hemos creado una serie de infografías, que lo podéis ver en nuestra página web, detallada en aquellos aspectos que estamos estudiando en la población de deportistas de élite. Hemos creado un podcast, que la verdad estamos bastante contentos con los resultados que está obteniendo, donde son conversaciones íntimas con deportistas de élite que conocemos, pero no solamente con los deportistas, sino también con padres, familiares, cuerpo técnico, todo el entorno que acompaña al deportista y siempre guiado por guiado por Marta Perarnau, que ella es psicóloga deportiva, junto con Bea Parra. Lo pueden ver en la plataforma. ¿Ya estamos otra vez? Esto es un cachondeo. Es que otra vez... No lo puedo creer. Ayuda. Es que todos me lanzan para adelante. Venga, lo dejamos ahí, que es donde nos habíamos quedado. Gracias. Vale, en lo que es el pilar de investigación hemos creado una edición, la primera edición de los premios Blanca, a las categorías de mejor trabajo fin de grado, mejor trabajo fin de máster y mejor tesis doctoral relacionada con los cuerpos de estudio, de los objetos de estudio que tenemos en la cátedra. Ahí tenemos el fallo del jurado de este año pasado, de esta primera edición, que además pues todas las premiadas son mujeres. Estamos ya en marcha colaborando con otro proyecto, con la Universidad Politécnica, que es sobre la carrera dual. Estamos cogiendo datos sobre cómo los deportistas y las deportistas perciben la carrera dual, cuántos las están siguiendo, qué barreras, qué inconvenientes tienen para seguirlo y cuáles son los facilitadores. Está financiado por el Instituto de las Mujeres y ya estamos también trabajando en ello. Y el proyecto fundamental que veníamos hoy a contarles es el que ya hemos recogido los datos desde la creación, llevamos 2 años recogiendo datos, que es el de la salud mental, el análisis de la salud mental de nuestros deportistas de élite en activo actualmente.
¿vale? Entonces, todos conocemos casos de deportistas de élite que han levantado la mano y han dicho, no puedo más, hasta aquí he llegado, hasta aquí mi salud mental, tengo la cabeza que me va a explotar, y además los medios de comunicación también se han hecho mucho eco de ello, ¿no? Pero no solamente es lo mediático lo que sale en los medios de comunicación, sino que también hay mucha evidencia detrás de ello. El Comité Olímpico Internacional, su grupo de expertos, de más de 40 expertos en salud mental de 17 países, se reúnen y crean este consenso científico que nos habla de salud mental en el deportista de élite, publicado en 2019. Y es el primer consenso que hay, ojo, de hace 2 días, de 2019, ¿sí? Vale, ¿por qué es crucial la salud mental en el deportista de élite? Creo que esto no hace falta que lo comentemos, pero lo que es cierto y lo que sabemos, porque ya hay evidencia científica sobre ello, es que hay una importante relevancia de problemas y trastornos de salud mental en la población de deportistas de élite. Luego veremos si es mayor o menor que la población general, ¿sí? Que además esto, porque tienen que gestionar sus problemas de su vida personal, le añadimos las grandes exigencias que tiene, pues desde la presión mediática, la presión del rendimiento, la presión económica, la presión social del entorno, ¿sí? Y todo eso tiene un impacto directo, yo siempre digo, lo primero sobre su vida personal, sobre su calidad de vida, y después también se va a ver reflejado indudablemente en su rendimiento deportivo. Pero es que eso tiene un importante impacto sobre cuánto tiempo voy a poder mantenerme en la élite. Por lo tanto, esa salud mental también es un predictor de la duración de mi carrera deportiva o cuál es el riesgo de abandono en función, bueno, todos recordamos el caso de Simone Biles, ¿verdad? Pero también sabemos, también es un protector para la estabilidad personal de toda la población, y en el caso de los deportistas de élite es un predictor también de un rendimiento sostenido en el tiempo. Pero, ¿qué es lo que nos ocurre? Lo ha comentado Lola. Esto no he sido yo. Ahí vuelve. Como decíamos, ¿qué es lo que nos ocurre aquí en España? Que adolecemos de resultados de España, porque los principales estudios que hay son de países anglosajones, del norte de Europa, americanos, etcétera, pero no sabemos qué es lo que ocurre aquí en España. Y es que además esa salud mental está relacionada con el caso particular del país, del entorno donde vive el deportista. Por tanto, nos falta pues, esos análisis también integrados con lo que es la cultura del país, muy relacionado con cómo está estructurado el sistema deportivo aquí en España. Y la poca información que tenemos pues está relacionada con pocos deportes, estudios con muy pocos sujetos. Luego tenemos una información muy sesgada. Nos faltan realmente estudios que estén validados con la metodología científica. Luego nuestro objetivo principal era estudiar, analizar el estado de salud mental y el bienestar emocional de la élite deportiva, tener datos reales de qué es lo que pasa aquí en España, porque solo así será posible hacer políticas y acciones que nos avalen para hacer políticas basadas en la evidencia, en base a la realidad, ¿no? No podemos coger qué es lo que ocurre en un país anglosajón con su estructura deportiva propia a lo que ocurre aquí en España, porque la estructura deportiva de salarios, patrocinios, etcétera, es otra, ¿sí? Además, dentro de los objetivos específicos quisimos describir cuál es la prevalencia por síntomas, depresión, ansiedad, problemas de sueño, problemas con la alimentación, etcétera. Y, aunque todavía no voy a hablar, pero seguiremos avanzando resultados más adelante, todavía no lo tenemos, haremos diferencias por tipo de deporte, deportes individuales, deportes colectivos, deportes olímpicos, no olímpicos, etcétera, con la intención de identificar realmente cuáles son los factores de riesgo para que el deportista de élite tenga síntomas y trastornos de salud mental, pero también saber cuáles son los factores protectores, ¿vale? Por lo que
le protegen de una mala salud mental. Así que hemos realizado 2 fases, una cuantitativa de números, porcentajes, significación estadística, y otra cualitativa. En esa primera fase cuantitativa lo que hacemos es una fotografía. La salud mental de los deportistas de élite en España es esta, con esta prevalencia, hombres, mujeres, ¿sí? Y luego en la fase cualitativa lo que hicimos es, con una psicóloga deportiva, crear un entorno seguro y de confianza. Nos reunimos con los deportistas de élites en pequeños grupos y lo que hacemos es realmente ya sacar las sutilezas, porque los datos estadísticos son anónimos, lo contestan en su casa, vía online, pero queríamos tener esa conversación íntima que nos diga: a mí lo que me ocurre esto, yo tengo problemas aquí, no tengo recursos para... Luego, esa fase cualitativa, dentro de lo que es la metodología de investigación cualitativa, nos da muchas pistas de por qué los deportistas de élite en España están como están, ¿sí? Así que a día de hoy, los datos, bueno, a día de hoy son más, porque ya seguimos avanzando, lo que pasa es que los análisis estadísticos que les puedo presentar son de hace un poquito más. Tenemos casi 500 personas, de las cuales pues unas 350 son mujeres, se pasó el comité de ético y todos ellos son deportistas de alto nivel o deportista de alto rendimiento, cuestionario anónimo que respondieron de forma online. ¿Cuáles son los dominios que estudia este cuestionario? Que, cuidado, está validado por el Comité Olímpico Internacional, por ese consenso de 40 expertos de 17 países. Estudiamos el nivel de ansiedad, depresión, abuso de alcohol y drogas y luego trastornos de sueño y de alimentación. Esos son los 6 dominios que estudiamos con este cuestionario. Lo primero que tenemos que mirar es cuáles son los problemas psicológicos de la población general. Al final son personas que viven en la misma sociedad que la que nosotros estamos. Luego, ¿cuál es la referencia? ¿De dónde partimos? Pues fíjense, si atendemos a la encuesta del Ministerio de Sanidad, los últimos datos que tenemos publicados en España, aproximadamente la población española pues tiene problemas psicológicos en torno al 25, al 30% de la población española tiene algún tipo de problema psicológico. Y ahí se engloban todos: ansiedad, depresión, trastornos de bipolar, hiperactividad, etcétera, ¿sí? Luego, estamos en una sociedad, repito, 25, un 30%. Si miramos cómo evoluciona, en las primeras edades, niños y adolescentes son los hombres, los niños, quienes se ven más afectados, con más problemas, pero luego cambia. A partir de los 15, 20 años, es la mujer, durante todo el ciclo vital, la que tiene más problemas psicológicos. Eso en la población general. No estamos hablando todavía de deportistas de élite, pero ya partimos de que la base de la población española está más castigada, la mujer, en lo que se refiere a los problemas psicológicos. Si nos fijamos en esa franja de edad, ¿vale?, porque les iré en todo momento presentando estos resultados, es la franja de edad donde más o menos se da el máximo exponente del rendimiento deportivo, ¿sí? Vemos que mayormente también en esas franjas las mujeres son las que tienen más problemas de carácter psicológico. Esto ya sí son datos de la población de élite que nosotros hemos encuestado. Repito, datos de casi 500 deportistas. Nuestro objetivo, primero, cuando fuimos a pedir ayuda al CSE para llegar a los deportistas, nos fijamos un ideal de 600. Bueno, pues ya casi estamos, porque esos datos nos dan una potencia estadística que los investigadores, ¿verdad, María? Nos gusta mucho tener potencia estadística, lo que significa que los podemos extrapolar. ¿Cuál es el nivel de ansiedad? Pues la muestra global, un 23,1%, con muy pocas diferencias entre hombres y mujeres. Apenas hay diferencias en el nivel de ansiedad si lo dividimos por sexo. Y aquí tenemos los datos referidos a la población general. Cuidado, porque allí estamos hablando en porcentaje, esto es porcentaje y esto es por 1000. Luego, estos números que aparecen aquí le muevo un decimal, ¿vale? Es decir, que la población general tiene unas tasas de ansiedad en torno a un 6, un 8, un 10% como mucho. Eso es la población general, una ansiedad en torno al 10%, fijémosla ahí, poco menos. Pero es que los deportistas de élite tienen un 23, más del doble
que la población general. Luego ya estamos hablando de indicativos importantes. ¿Qué pasa con la depresión? Pues el 16% de los deportistas encuestados están por encima del umbral de riesgo que establece este cuestionario, ¿sí? Con unas diferencias que no son estadísticamente significativas por sexos, pero ¿cuáles son los niveles de depresión en la población general? Pues fijaos, es que es en torno a un 3%. Recuerden que tenemos que mover un decimal, ¿vale? Eso es la población general. Es decir, que la población deportista está mucho más depresiva que la población general. Es decir, la población deportista tiene mucho más riesgo de sufrir trastornos de salud mental, al menos de los que tenemos ahí, ¿vale? Luego podemos decir hasta ahora que ansiedad y depresión, la población deportista, mucho más que la población general. Pero si lo comparo a nuestros deportistas con otros países europeos, no europeos, sino todos los que tenemos publicados, pues veámoslo. ¿Qué pasa a nivel global, a nivel internacional? Este es un estudio muy chulo porque combina resultados de casi 3.000 deportistas publicados de diferentes países. Cuidado, a nivel internacional, el 33,6% de los deportistas de élite tienen trastornos de ansiedad y depresión. Luego, en España, estamos un poquito por debajo de los datos que hay internacionales en deportistas de élite, ¿vale? Ya no sé con cuál tengo que disparar. Luego este cuestionario tiene un ítem que el propio cuestionario, el propio grupo de expertos le llaman el ítem crítico de depresión, que le preguntamos que si alguna vez ha tenido pensamientos de que preferiría estar muerto o deseos de autolesión. Pues es que casi el 7% de nuestros deportistas, de esos 500, nos han dicho que sí, que puntúan en ese ítem. Cuidado, y además aquí sí que hay diferencias entre mujeres y hombres. Los pensamientos suicidas son mayores en los hombres deportistas. Claro, pero comparémoslo con la misma población a nivel internacional. ¿Vale? Pues de trabajos que tenemos publicados, por ejemplo, en Estados Unidos, de todas las muertes de deportistas universitarios de alta competición, tan solo el 7% son referidas a suicidios. Vamos a compararlo esto con la población general. Los atletas universitarios de élite, ¿vale? Lo que pasa es que es en época universitaria, se refiere solamente al 0,93 cada 100.000 habitantes. Y en la población general son 11,6 cada 100.000 habitantes. Luego, los atletas se suicidan menos si lo comparamos con la población general. Veamos qué es lo que pasa con otras poblaciones de deportistas de élite. Pues fíjense, es que la ideación suicida en atletas de atletismo, valga la redundancia, parece similar que la de la población general, ¿sí? Pero sí que hay diferencias en cuanto al motivo, a lo que se refiere por sexo. En mujeres, ¿cuál es el principal riesgo de tener pensamientos suicidas? El abuso sexual, combinado con no tengo recursos psicológicos para afrontar el estrés vital de mi vida. Sin embargo, en los hombres, la ideación suicida viene asociada por estrategias de evitación de problemas. Tengo que evitar estos problemas. Y una de las soluciones la ven posiblemente en el suicidio. Otro trabajo que hay publicado en la Liga Sueca con deportistas, fíjense, es que tienen un 39% menos de riesgo de suicidio. Es decir, que hay una asociación protectora, el hecho de practicar deporte de alta competición desde en lo que se refiere al efecto del suicidio. ¿Qué nos está ocurriendo? Pues que fallezca una persona por suicidio conocida, pues se genera un gran boom. Pero ocurren muchas más muertes en la población de personas anónimas. Fallece, como ha ocurrido, el panadero de mi pueblo y no se ha enterado nadie. Pero fallece una persona conocida y el eco social que tiene es mucho mayor. Y esto ocurre lo mismo en población general. Los niños que son más activos están más protegidos frente a problemas de salud mental y en particular con el suicidio. ¿Sí? Trastornos del sueño es otro de los bueno, aquí no está claro si es la causa
o es la consecuencia de los problemas de salud mental. En torno al 24% está por encima de ese umbral umbral de riesgo. Las diferencias sí que las hay entre sexos. Las mujeres, menos problemas de salud. Si lo comparo con la población general, los deportistas tienen mucho más trastorno del sueño. Posiblemente, las hipótesis van por ahí en la ciencia, problemas de sobreentrenamiento que perjudica tu sueño, muchos viajes, mucho jet lag de competiciones, ¿sí? Si hay competiciones también por la noche y además también que en España estamos en una sociedad con un gran jet lag social. La programación del prime de la televisión acaba muy tarde, las tiendas, los horarios comerciales acaban muy tarde y no vamos para nada con la luz solar, que es la que nos protege nuestros ritmos circadianos. Pero también en trastornos del sueño en población de élite, pues nos encontramos que tienen un 26% de la población internacional de élite. Luego nuestros deportistas están más o menos igual que esos otros deportistas a nivel internacional. Pero fíjense, aquí sí que tenemos un estudio que nos compara España frente a otros países. Fíjense, España es el país que tiene más trastornos del sueño respecto a estos otros países que tenemos ahí. Probablemente muy asociado también la cultura española, que no vamos con los horarios europeos de cenar a las 7 de la tarde. ¿Sí? Pues aquí somos campeones en ese ranking. Trastornos de la alimentación. Cuidado, nos sale que nuestra población, casi el 30% de toda la población, tiene problemas de riesgos de trastornos de la alimentación. Las mujeres un poquito menos, contrario a lo que nos dice la evidencia científica. La población general, trastornos de alimentación, ya ves que es en torno a un 0,5, 0,6 en esta población, es decir, que los deportistas de élite tienen muchísimo más riesgo de trastornos de la alimentación que la población general. Estamos ante trastornos muy prevalentes. Pero aquí en España nos sale a la inversa. Los datos internacionales nos dicen que las mujeres tienen más problemas de trastornos de la alimentación, los hombres también tienen trastornos, pero menos. ¿Qué ocurre? Que hay muchísima variabilidad entre estudios. Hay estudios pues entre un 0%, depende de la modalidad deportiva, no es lo mismo la gimnasia que el fútbol que el judo, todos lo sabemos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos nuestros datos que seguimos, repito, analizando. Hay 2 tesis doctorales de 2 psicólogas deportivas que están con la trituradora de los datos hasta conseguir llegar a conclusiones mucho más detalladas que esto, ¿sí? Temas de abuso de alcohol. Aquí llegamos a otro tema también interesante. El 20% de los deportistas están por encima de ese umbral de riesgo. Fíjense, y aquí también hay diferencias importantes. Las mujeres en mayor proporción están por encima de ese umbral de riesgo, un 22 frente a un 15%. Vayámonos a ver qué es lo que ocurre en la población general. Quizás esto también nos lo pueda explicar la cultura que tenemos de permisividad con el alcohol. Si nos vamos a los datos publicados por el Ministerio de Sanidad y nos fijamos en las mujeres lentamente, pero hay un incremento de consumidoras de riesgo de alcohol, mientras que el de los hombres pues más o menos se mantiene o incluso disminuye un poquito. Pero me preocupa más todavía lo siguiente, esto que les traigo aquí. El último informe del Ministerio de Sanidad sobre consumo de sustancias nos dice que el consumo del botellón es más frecuente en las chicas que en los chicos, ¿sí? El rendimiento deportivo se da en edades de estas, ¿sí? Y está también muy detallado en la literatura, se refrenda mucho el binge drinking, o lo que es el atracón de alcohol de los fines de semana, de borrachera, y aquí también hay muchísima variabilidad entre deportes. Hay, bueno, sabemos, ¿no? El rugby tiene la cultura del tercer tiempo, no es lo mismo que vuelvo a la gimnasia, no sé por qué.
¿sí? Entonces, dependiendo de la cultura que rodea ese deporte, las diferencias son también muy importantes. Pero quizás esto nos lo pueda explicar la cultura de consumo de alcohol de los niños y adolescentes actualmente que refrenda el Ministerio de Sanidad. Si nos vamos a los datos de deportistas internacionales, la élite internacional, que hay datos más de 5.500 deportistas, el 18% tiene problemas de abuso de alcohol. Y más o menos entonces estamos en esas cifras que decíamos de nuestros deportistas, ¿sí? Luego, si se van dando cuenta, parece que todos los trastornos en los deportistas de élite son mucho mayores que la población general, pero están más o menos similar cuando lo comparo con la élite internacional, ¿sí? Fíjense, aquí nos ocurre lo mismo. En el único estudio que hay que sí se refrendan datos por países, España junto con Finlandia son los dos países que más problemas tienen de consumo de alcohol. Repito, quizás pues la cultura española pues está asociada a esas conductas. Abuso de drogas. El 5% de los deportistas, les recuerdo que casi tenemos 500 deportistas, están por encima de ese umbral de riesgo. Mujeres y hombres, ¿vale? Más o menos no hay diferencias con potencia estadística. Aquí tenemos el consumo de cannabis, solamente marcado de cannabis por indicar uno, ¿vale? Porque evidentemente la lista de sustancias es amplia. Sí que hay menos consumo que en la población general, pero nos encontramos que las consecuencias que tienen para el deportista pueden ser muy peligrosas, como puede ser, bueno, pues sanciones por dopaje, pérdida de contratos de patrocinio, ¿sí? Las sustancias más frecuentes que consumen, que nos refrendan que consumen nicotina, cannabis, opioideos, analgésicos, que pueden ser utilizados como forma recreativa, pero también para manejar el dolor, el estrés o problemas del sueño que pudieran tener, que hemos visto que hay una gran prevalencia. Luego esto puede ser la consecuencia de cómo palían y salen de esos trastornos. En los hombres está relacionado ese consumo más con cannabis y estimulantes, y en el caso de las mujeres más con la prescripción de psicofármacos relacionados con trastornos un poquito psicoafectivos o de bienestar emocional. Y en la parte de análisis cualitativos, ¿qué es lo que hicimos? Pues en esos pequeños grupos guiados por una psicóloga deportiva, que se crea un clima de seguridad, de confidencialidad, ahí lo que buscábamos era escuchar directamente al deportista. ¿Cuáles son sus vivencias? ¿Cuáles son los matices emocionales de todo lo que hemos visto a continuación? Tenemos pues casi más de 600 páginas transcritas del grupo focal. Seguimos tabulando datos de forma muy intensa y esperamos pues que en unos cuantos meses, porque la tabulación es muy lenta y trabajosa, pues podamos tener ya resultados más específicos sobre las causas. Pero hasta ahora sí que les puedo adelantar cuáles son los factores de riesgo que perciben, que probablemente pues no les sorprendan mucho. Uno, pues el sobreentrenamiento y el agotamiento mental, ¿sí? La presión desde edades muy tempranas nos resultó curioso porque eran ya personas, todos ellos eran mayor de edad por cuestiones éticas, pero sí que nos decían que esa presión que les acompaña desde que son niños chiquitos, que ya van despuntando en ese deporte, las expectativas, etcétera, pues es una mochila emocional que tengo que ir cargando. El propio perfeccionismo, ¿no? Mañana más, pero mejor, ¿sí? Otro factor, un riesgo muy identificado en todas las publicaciones científicas, es lesiones. Todos recordamos, creo, la lesión de Carolina Marín en la pista, ¿verdad? Pues es un motivo muy importante del desarrollo de trastornos, la pérdida de identidad y luego también, por supuesto, pues cualquier evento dentro de
de la vida personal, de la persona como la que acarreamos todos nosotros, ¿no? Mis padres se han divorciado, he perdido el trabajo, ahora no tengo dinero, tengo que hacer una mudanza y dejo a mis amigos 800 kilómetros atrás, ¿sí? Pero también tenemos barreras que identifica el propio deportista, que son barreras de tipo emocional a la hora de pedir ayuda. Lo primero, estigma hacia la atención psicológica. No solo lo tienen los deportistas, lo tiene la sociedad española. ¿Se va mejorando? Sí, pero creo que tremendamente lento. Tiene que haber una palanca de cambio de, oye, a mí me empieza a doler una muela o me hago la revisión periódica antes de tener dolor, ¿no? Pues identificar y favorecer como colectivo que cualquier persona, y si hablamos de los deportistas, toda la persona que acompaña al deportista, tenemos que tener ya esas armas o esos recursos para orientarle a que pida ayuda profesional. Muchas veces el que llora en nuestro hombre está muy bien, pero cuando el problema es complejo, un amigo, pues a lo mejor se puede quedar corto, ¿no? Necesita ayuda profesional que pueda canalizar eso. Dificultad nos decían también de cuándo es el momento de pedir ayuda. ¿Cuándo es el momento de pedir ayuda? Escaso conocimiento de cuáles son los recursos disponibles. Bueno, pues muchas veces no tienen los recursos económicos, no sé si mi club hay este servicio, si me lo da la federación, si en la comunidad tengo... Pues ese desconocimiento, eso es parte de gestión del sistema estructural deportivo, el que hagamos difusión de los recursos que tiene el deportista. Y luego también en el documental del viaje de la Fundación sale mucho, ¿no? Los sentimientos de soledad, de incomprensión, de es que estoy solo en ese acompañamiento, en esa carrera deportiva, ¿no? Evidentemente que todo este trabajo es largo, estos son los primeros resultados que podemos mostrar a la luz de qué es lo que ocurre ya con datos, con números, con estadísticas de qué es lo que ocurre. 2 personas, en este caso Francesca Ancarani, psicóloga clínica y psicóloga deportiva, y Marta Perarnau, exfutbolista profesional y psicóloga deportiva, van a ser sus tesis doctorales y esperamos pues, poder ir comunicando a la comunidad deportiva, pero también a foros como este que me parecen tremendamente importantes. Pues gracias a este equipo las cosas pues van saliendo adelante, pero sobre todo porque es un equipo como muy comprometido con un gran compromiso con el deportista. Y esto es una frase que una vez me dijo Lola y se la copio mucho. Esto no es una cátedra del deporte, ¿verdad? Sino que decimos que es la cátedra del deportista, porque lo que queremos sobre todo es un deporte más humano, un deporte más seguro, un deporte donde los deportistas se sientan acompañados y estén bien como personas. Si estás bien como persona, eres una persona feliz, tu rendimiento no se va a ver comprometido. Así que nosotros seguimos trabajando por ello, pero estoy convencida que todos y todas las que estamos aquí también lo estáis, así que somos muchos para conseguir ese deporte y todos vamos aportando nuestro granito de arena. Y nos han sobrado 8 minutazos que hay para preguntas. No sé, Cristina, tú mandas. Vamos con el turno de preguntas. A ver, la primera pregunta nos dice, según este estudio, bueno, le pone un poco de humor, según este estudio, la deportista de élite tiene más riesgo de tener problemas de salud mental que la población normal. Entonces, ¿cuál es la prevención que podemos hacer desde el deporte base o escolar? Pues yo creo que es la etapa más sensible para el deportista. O sea, si tenemos que ir a hablarle al deportista de élite de problemas de salud mental, es maravilloso, pero creo que ya estamos llegando tarde. Donde tenemos que conseguir es que dentro de 10 años que hayamos intervenido en las etapas más tempranas, conseguiremos que ese deportista tenga herramientas psicológicas, haga su carrera dual, tenga un plan A, que dice también Lola, y conseguiremos de esa forma hacer realmente prevención. En definitiva, lo que tenemos que hacer es formar personas. Y no, en las etapas educativas hablamos mucho de matemáticas, de historia, que es maravilloso, de música, de educación física,
pero creo que pocas veces nos han educado a manejar nuestras emociones, ¿no? Y eso es muchas veces esa falta de herramientas para nuestro día a día, no solo en el deportista. Si es que estos son herramientas para la vida, no para rendir más, pues creo que esa es la parte donde hay que hacer más incidencia. No solamente en el cole, sino fundamentalmente en la familia. Es mi opinión. Sí. Preguntan también, a ver, soy profesora y me interesa mucho saber si hay indicadores para ver y valorar un trastorno en el alumnado. Yo no soy especialista en educación. Lo que sí que esta herramienta efectivamente los mide el riesgo de desarrollo de trastornos. Pero esta herramienta que he presentado es específica para el deportista de élite, ¿vale? Si quiere, luego la persona que haya sido lo podemos comentar, pero yo no soy especialista en educación, no me atrevo a dar una respuesta. Vale, me preguntan también, ¿crees que las deportistas afrontan los problemas de salud mental mejor o peor que una salud física en la actualidad? ¿Perdón? ¿Mejor o peor que la salud física? En estos momentos, porque ya te hemos escuchado que bueno, ha habido una evolución con el tema tabú de la salud mental, ¿no? Entonces, en estos momentos, ¿cómo crees que se aborda? Bueno, pues yo creo que lo hace exactamente igual que la población general. Está muy estandarizado el cuidado de la salud física y todos tenemos un problema de salud física y acudimos al médico especialista, al fisio, al nutricionista, etcétera. Pero todavía por esos estigmas sociales, que es social, no es nada más, todavía nos cuesta pedir ayuda. Y en el sector deportivo todavía más, porque si yo pido ayuda, es que soy débil, estoy pasando mal momento, ¿y a quién pido ayuda? Si le digo a mi seleccionador que estoy con mala, es que entonces no me va a llamar para el partido. Ostras, hay mucho. Yo, sin lugar a dudas, creo que como personas a nivel general, toda persona tenemos más recursos para cuidar nuestra salud física que mental. Y solamente nos tenemos que ir al sistema de salud pública. Hay muchísimos más médicos del cuidado de la salud física y muy poquitos del cuidado de la salud mental. Me gustaría hacer aquí un apunte de esta pregunta. La mayoría de los deportistas que nos llaman a la Fundación, en algunas federaciones, en muy poquitas de las 62, hay muy pocas federaciones que tienen psicólogos, pero es verdad que son psicólogos deportivos, lo dicen Pedro García Aguado en el documental, ¿no? Muy volcados en eso, en que te vaya bien en el deporte, en rendir mejor y más, ¿no? ¿Qué pasa? Los que nos llaman a la Fundación saben que es algo muy, pues eso, completamente anónimo y nos dicen eso, lo que comentaba Nuria, que no quieren contar a su psicólogo deportivo, no le quieren contar lo que le está pasando, pues que duerme mal o que tiene esa ansiedad y tal, o que tiene miedo. Muchas veces los deportistas tienen miedo por miedo a que les dejen en el banquillo, a que no les seleccionen para unos Juegos Olímpicos, a que no. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Que es que yo cuando voy a las federaciones digo, sí, está muy bien que tengáis psicólogo deportivo, es fantástico, pero luego tenéis que tener también un psicólogo o darles el apoyo económico, unas becas para que puedan tener un psicólogo pues eso, a nivel personal, para que se desfoguen, porque muchos de ellos no les cuentan lo que realmente les pasa. Sí, porque además ocurre que en las federaciones deportivas, en muchos clubes, la figura del psicólogo deportivo está como elemento de rendimiento. Claro. No como un elemento para cuidarte como persona. Claro. Es como un elemento más de otra presión añadida, que tengo que trabajar la parte mental porque tengo que dar más rendimiento. Cristina dice que te vayas a mí. Lola, qué bien que te has levantado, porque tengo una pregunta también para ti. Mira, me preguntan, antes has hablado de los talleres, entonces justo va enlazado con lo que habéis comentado de los psicólogos. Me preguntan si en los talleres son también para familias o cómo están vinculados, para que desarrolles un poquito mejor el tema de los talleres. Bueno, hemos hecho varios talleres, como os decía, he puesto la Liga de Fútbol porque como que me da prestigio, pero hemos hecho muchos talleres en muchas federaciones, bueno, no en muchas, en las que nos han dejado, y en muchas les hemos planteado la posibilidad de hacer talleres también para los técnicos. Y hay un dato sorprendente, que yo no sé si aquí hay entrenadores o hay gente que se dedica a esto, pero en estos talleres, de todos los que hemos hecho más de 50, solo han entrado 2 técnicos, o sea, el grupo técnico solo ha entrado 2 en 2 talleres a verlo.
O sea, eso quiere decir que al entrenador muchas veces va como de sobrado, ¿no? Que no le interesa esto. Yo creo que es fundamental que los entrenadores entren, es fundamental que un entrenador sepa leer tu lenguaje corporal. Un deportista se sabe cuando está alicaído, o sea, se les ve, ¿no? A los futbolistas, que somos todos entendidos en fútbol, ¿no? Claramente se ve el que va a meter gol y el que, o sea, yo creo que son los primeros los técnicos que tienen que, y las familias, los padres son los primeros que deberían interesarse. ¿Quién va a estos talleres? Las familias que son buena gente, o sea, los que están como interesados, ¿no? El malote, el que seguro le mete caña a su hijo, no va a estos talleres. Y el entrenador malote, por decirlo de alguna manera, o troglodita, que me gusta más, tampoco va a estos talleres. Va el entrenador que quiere aprender, que quiere... Entonces, esto es muy difícil, es muy complicado. Sí. Tendría que ser obligatorio y no, Sí. y no lo hace. Y la última pregunta, porque va vinculada... A este dato pondré la parte Sí. también positiva, que nos alegra mucho que haya ocurrido. Junto con la Escuela Aragonesa del Deporte generamos una formación que era muy cortita, de 2 tardes, sobre gestión emocional de los entrenadores, y sorprendentemente lo hicimos con Google Meet, que te permite 100 primeros accesos, y se quisieron conectar 380, tuvimos que cambiar de plataforma. Entonces, bueno, que hay por ahí también sensibilidades que son mínimas, si es cierto. Joder, pues a mí no me llaman Pero a bueno. ninguno de esos. Me llaman los que estaban fatal. Pero sí que es cierto que normalmente, ¿quién va a esa formación? Pues la persona que ya tiene sensibilidad en eso, está claro. Obviamente. Y ya la última pregunta, porque vemos que no tenemos más tiempo. ¿Las familias cómo lo viven? Las familias... Bueno, en mi caso, te puedes imaginar, hemos vivido de todo, ¿no? Desde un hermano mayor campeón olímpico y un happy, ¿verdad, Olga? Luego, pues eso, todos los hermanos que hemos sido deportistas y que todos hemos acabado, pues en mi caso lesionada, otro retirado, bueno, ala. Y cuando tienes en tu familia 2 ejemplos, 2 medallistas olímpicos, que ya es decir, uno súper happy y la otra fatal, es que es tremendo. Es que, y sobre todo bueno, es verdad que hace ya como 5 o 6 años se empieza a hablar de este tema de la salud mental en el deporte, ¿no? Yo creo que el tema de Blanca fue un poco el detonante, ¿no? Luego es verdad que vinieron, por suerte ha habido más deportistas, Ricky Rubio, todos estos deportistas que nos hacen grandísimo favor contando lo que les ha pasado, ¿no? Pero las familias, como lo vivimos, pues terrible. Yo siempre lo digo que yo en ese momento sentí vergüenza de lo que había hecho mi hermana, ¿no? Y ahora me avergüenzo de haber sentido vergüenza, ¿no? Porque, claro, es que en esta sociedad no se habla de la salud mental, no te quiero contar hablar de suicidio, ¿no? Es tremendo. Y, pues, ¿cómo lo vive la familia? Pues fatal, porque no pedimos ayuda. Yo tenía que haber pedido ayuda yo para haber ayudado a mi hermana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Que nos conciencien a toda la sociedad de la importancia que es pedir ayuda, si no es para ti porque tú estás mal y no puedes hacerlo, sí para que podamos ayudar a alguien que esté a nuestro alrededor, no una familia, no una hermana, ojalá, pero un compañero, ¿no? Estos que sabes que lo está pasando mal, pero que no se atreve a hacerlo. Así que os animo a todos a que pidáis ayuda. Gracias.